Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Después de tremenda apertura, vamos a presentar la próxima charla, que se llama Presentación de la Antología en Traducción, Alzar la Voz, Reflexiones sobre Traducción Literaria. Les voy a presentar a nuestra moderadora, que después va a proceder a iniciar esta interesante conversación. Salomé Landívar es traductora técnico-científica y literaria por el Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y especialista en traducción literaria por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se ha especializado en traducción audiovisual y editorial, ámbito para el que traduce tanto ensayo como ficción. Además, se desempeña como intérprete y como docente de traducción y lengua francesa en su primera casa de estudios, donde también integra el Centro de Estudios Francófonos, proyecto institucional de investigación y difusión. Ha coordinado talleres de traducción en Argentina y en Colombia y desde 2019 colabora en la Comisión de Traducción Editorial de la ATI. En 2024 recibió el título de Embajadora de la Francofonía de las Américas por el Centro de la Francofonía de las Américas de Canadá. Bueno, muchas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias. No sé si se escucha. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Si ustedes en... Masa, ¿no? Vamos con este. Bueno, ahí sí. Bueno, yo, gracias por la presentación. Voy a proceder a presentar primero a quienes integran la mesa y luego ya lanzamos la conversación. Bueno, aquí a mi derecha está Micaela Van Muylen, que es doctora en Letras y licenciada en Letras Modernas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y perito en Bellas Artes por la Escuela Superior Figueroa Alcorta. Se ha especializado en traducción literaria en Alemania, Bélgica y Países Bajos. Es profesora titular de las cátedras de literatura de habla alemana y de traducción literaria de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba. Ha dictado cursos de holandés. Y su investigación se centra en la literatura contemporánea, poesía y teatro, en relación con otras artes y su traducción. Actualmente dirige el proyecto de investigación Texto, Imagen y Traducción, Literatura de habla alemana y neerlandesa del siglo XXI. Ha publicado artículos de revistas científicas y extranjeras y libros y capítulos de libros. Y traducido más de una treintena de obras del alemán y del neerlandés para editoriales y compañías teatrales de Argentina. A su lado está María José Insaurralde, que estudió Traductorado Público Nacional de Alemán en la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba. Forma parte de este mismo equipo de investigación y también participó de varios proyectos de traducción colectiva. Durante 3 años fue profesora adscripta de traducción literaria, sección alemán de la Facultad de Lenguas de la Universidad de Córdoba y dentro de literatura tradució teatro, poesía y narrativa. Actualmente sigue trabajando como traductora independiente y profesora de alemán. Y por último tenemos a Leonce Lüppetz, nacido en Alemania, que publicó, entre otros libros de poesía, Tabletenso, perdón por la pronunciación, en 2013 y Angstdexte 2017 y el poemario Serval en 2023. Tradujo libros de Ashbery, John Berryman, Jorge Canés, Enrique Winter, Fredrik Holderlin y Cohen, entre muchos otros. En 2015 recibió el Premio de Poesía Internacional de la Ciudad de Münster por sus traducciones de Charles Bernstein. Ha participado en diversos festivales internacionales de poesía, como los de Rosario, Buenos Aires, Berlín, Montevideo y Londres. Bueno, están presentados, una hermosísima mesa. Y bueno, esta mesa, como habrán visto en el título, es la presentación de esta antología, en la cual participaron los 3, pero con distintos roles. La antología se llama Alzar la Voz, Reflexiones sobre Traducción Literaria, que es una antología que pueden encontrar gratuitamente para descargar, si lo buscan en Google lo van a encontrar enseguida, de la página de la Universidad de Córdoba. Y es una antología que compilaron Mica junto a Natalia Lobo, que no está hoy presente. Y entre los textos, que son todos textos sobre traducción literaria traducidos, hay uno de Leonce, entonces tenemos uno de los autores de uno de los textos, y María José fue una de las traductoras que participaron de la traducción de estos textos en la antología, al igual que Mica, ¿no? Entonces tenemos un poco todas las perspectivas de quienes participaron en este proyecto, ¿no? Entonces, como para organizar un poco la charla, porque hay muchas cosas interesantes para decir, lo primero que quería hacer era preguntarle a Mica si nos puede presentar un poco este proyecto, cómo surgió la idea de armar este libro, en qué marco se dio, todo eso, para que lo vayan conociendo.
Bueno, muchas gracias, Salo, por la presentación. Muy contenta de compartir la mesa con ustedes y también de presentar este libro que queremos mucho, en el que hemos trabajado mucho estos años. Y el libro surge en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene una colección de antologías de textos teóricos en traducción que se llama Versiones, en donde, por ejemplo, nuestra colega Cecilia de la Vega, que también es socia de LATI, la han conocido de otros encuentros, que este año no ha podido acompañarnos, ha publicado una serie de textos traducidos de mujeres de las primeras feministas, digamos. Y en esta colección Versiones, yo presenté un proyecto para presentar textos teóricos sobre traducción literaria, porque son textos que leemos en la cátedra, que leemos en el equipo de investigación, que nos interesaba compartir porque estaban escritos en alemán, en neerlandés, en inglés, y queríamos, bueno, que estén disponibles en español. El espacio es muy lindo de trabajo porque hacemos, la traducción se hace, para muchas personas es como la primera traducción profesional que se hace. Trabajamos con contratos, pedimos la cesión de derechos de los textos porque lo hacemos todo gratis, no cobramos nada, no pagamos nada, ese es como el principio, pero consideramos que es parte de nuestro trabajo de investigación en la cátedra, en los equipos y en la universidad en general. Digamos, la traducción de textos teóricos también es parte de lo que hacemos en investigación, ¿no? Compartir, difundir esto es un poco trabajo de extensión, también de divulgación, de formación. Para muchas personas eso es la iniciación en traducción. Hay como toda una serie de textos que han sido traducidos en equipo. Eso también es algo que nos gusta mucho, el trabajo colaborativo, la traducción colaborativa. También es algo que promovemos mucho desde los espacios en donde trabajamos. Así que, bueno, hice una compilación de textos. Después se sumó al proyecto Natalia Lobo, también socia de LATI, que también han visto en otro año por acá, y que es profe de traducción periodística en la Universidad de Alemán. Y bueno, empezamos a armar un equipo, invitamos a colegas, amigas a sumarse al proyecto. Hemos dividido los textos, una persona traducía un texto, otra persona lo revisaba, hacíamos revisión de la lengua bilingüe, pues después también revisión de alguien que no leía esa misma lengua, porque tenemos un equipo en que se hablan muchas lenguas diversas. Y bueno, eso es resumiendo un poquito. No sé si me olvidé algo. Buenísimo. Sí, me interesa como esta cuestión de también ahondar en la dinámica de trabajo, ¿no? Esto que mencionabas recién, y acá les iba a hacer una pregunta a Leoncia y a Majo. La primera es, Majo tradujo el artículo, digamos, de Leons. Entonces, ellos, digamos, tuvieron que tener una relación particular ahí porque fueron, bueno, autor y traductora. Entonces, un poco, la primera pregunta es eso, ¿cómo vivieron esa experiencia ustedes desde estos dos roles, ¿no? ¿Cómo trabajaron? Si es que se comunicaron, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, Leons me la puso muy difícil. Yo empecé a leer el libro primero como lectora para pensar en el trabajo de traducción y leí Kant, teoría, praxis, traducción. Dije, no. Y la verdad, no hubo ahí como un ida y vuelta de preguntas y respuestas porque no tenía yo preguntas concretas, digamos. Yo no. Para mí fue un desafío muy grande que me gustó mucho, me pareció muy interesante el trabajo. No hubo así un ida y vuelta en esa instancia de traducción. Sí, al principio yo recibo primero una versión, después me llega la versión definitiva de Leons, entonces como que ahí hubo comunicación y el canal estuvo siempre abierto, lo cual para mí siempre está buenísimo cuando se presenta la tarea de traducir, pero lo cierto es que quizás hubo más unida y vuelta con la persona que revisó la traducción, que también era traductora. Ahí hubo como más un trabajo colectivo, de ida y vuelta, pero con León yo no le podía ni mandar un mail porque estaba en una situación muy compleja, digamos, que para mí fue muy divertido, pero también eso, muy desafiante. No sé, León, si tenés algo para decir. No, la verdad que para mí fue muy relajado eso, porque yo sabía que estaba en muy buenas manos por conocer a parte del equipo
bueno, nosotros no nos conocíamos, pero bueno, sabiendo quién armaba la antología y cómo estaba concebida, yo sabía que podía confiar plenamente en que iba a ser un libro muy, muy bueno, con resultados muy, muy buenos y textos muy cuidados, traducciones muy cuidadas. Y bueno, desde la perspectiva del traducido, del traductor traducido, a veces puede ser muy relajante porque a veces, bueno, yo escribo literatura también y me traducen de vez en cuando a otros idiomas, existe cierto nerviosismo, puede llegar a existir cierto nerviosismo hacia, y bueno, y ahí va y ven, puede ser muy, muy bueno que haya preguntas porque uno va viendo, bueno, ¿no? O sea, hay un diálogo entre la traductora y el autor. Y en este caso no, y en este caso estuvo muy bueno eso, y ayer volví a leer la traducción y la verdad que, bueno, muchísimas gracias, y es una traducción muy lograda y es muy linda también la experiencia de ver, o sea, me leo, si yo hubiese escrito ese texto en castellano, obviamente hubiese sido muy distinto. Sin embargo, lo leí y me leí a mí, o sea, era mi voz, pero distinta, así que eso está muy, muy lindo, gracias. Buenísimo. Y retomando un poco esto, Majo, que decías, bueno, me encontré con Kant, Praxis y qué sé yo, y te entró ahí como un... ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes quizá que enfrentaste en la traducción de este texto? ¿O después no fue para tanto? Simplemente fue el inicio. No, se puso cada vez peor. Un poco había un diálogo entre varias voces de diferentes autores. Digamos, hubo por un lado, creo yo, desafíos de pensar que es parte de una antología donde hay que ir coordinando cosas, ¿no? Que tienen que ir en línea con otros textos, con cuestiones de formato, de citas y demás. Pero bueno, eso se iba resolviendo como más en equipo. No eran decisiones que tenía que tomar yo, pero sí eran como cosas que había que ir cuidando. Y después, bueno, era un texto que tenía para mí un aspecto muy filosófico, o sea, una lectura muy filosófica de la traducción, del ejercicio de traducir. Traducir un texto sobre cómo se piensa la traducción es muy curioso, digamos. Yo estaba haciendo el ejercicio del que hablaba el texto, y a su vez el texto cuestionaba muchas cosas de la traducción y proponía algunas cuestiones para pensar la traducción, y todo eso estaba en juego, digamos, en el ejercicio que yo estaba haciendo. Entonces eso fue también un desafío, como qué hago con el contenido que recibo en este ejercicio, ¿no? Eso fue bastante desafiante, pero me parece que fue un poco un juego y estuvo bueno. Después, como siempre, se presenta el tema del lenguaje inclusivo, que también se discutió. Bueno, en el equipo nos conocemos bastante, hemos trabajado como en otras cosas juntas, y es algo que siempre está presente y que siempre se discute y se toman decisiones con diferentes perspectivas, y tampoco me hizo una tarea muy fácil el compañero. Había como propuestas medio disruptivas en el texto. Por momentos había una voz masculina, por momentos femenina, por momentos se desdoblaba, por momentos había como una mixtura de propuestas que particularmente en el texto de él se respetó, digamos, en la traducción eso. Entonces, por momentos se habla en masculino, en femenino, plural masculino, femenino y masculino, primero uno, después otro. Eso también fue como un desafío al principio de pensar, bueno, ¿cómo hacemos con esto en español? Y bueno, creo que esos fueron los principales desafíos, y también aparecen muchos ejemplos de situaciones como conflictivas. León trae bastantes ejemplos de situaciones que pueden ser conflictivas para pensar la traducción de, bueno, esto en este idioma suena de esta manera, y si yo me lo llevo a este idioma, ¿qué negocio, qué pierdo, qué gano? Que era un poco lo que se charlaba recién, ¿no? Vamos a pérdida. Bueno, en esa pérdida, ¿qué me puedo llevar? ¿Qué puedo ganar también? Bueno, y en ese planteo de los ejemplos se plantean algunos ejemplos del alemán y del español, y hay ahí algunas referencias que van al alemán y a literatura alemana y demás. Y bueno, y ahí hubo que tomar ciertas decisiones. En el ejemplo se habla un poco de tal sonido en tal palabra del alemán que tiene tal importancia y tal característica,
¿qué hago con esto cuando me lo llevo a este idioma? Pierdo esto y entonces en esta palabra en francés pasa esto y acá tiene tal característica y se eligió esta palabra y no esta. Y eso de alguna manera había que traducirlo y poder explicarlo en español. Y bueno, y ahí hubo que tomar decisiones. Conservo este ejemplo, busco otro ejemplo que también funcione, ¿no? Estamos hablando de traducción en un texto traducido. Entonces, bueno, eso también creo que fue un gran desafío y me parece que yo hago un trabajo de traducción y después la revisora también complementa muy bien ese trabajo y por eso creo que quedó como logrado un texto que funciona muy bien. Perfecto, buenísimo. Sí, efectivamente, eso es un poco lo que iba a comentar ahora y me hace el pie perfecto de esta cuestión que es, bueno, está toda la cuestión del trabajo colectivo y la dinámica de trabajo, pero en este caso en particular, además, es traducir sobre traducción y están todas estas cuestiones que vos mencionás, ¿no? Además, como parte de un proyecto de investigación donde hay docentes, exalumnos, graduados, entonces, digo, hay algo ahí que se vuelve todavía más enriquecedor quizá y más complejo porque hace que uno, a medida que traduce, también estás preguntándote por tu propia práctica constantemente, ¿no? Y bueno, nada, ahí Majo más o menos respondías las cuestiones que tienen que ver con esto. Te iba a preguntar, Mica, a vos también, porque otra cosa que se ve en este libro es, evidentemente, por una postura tomada, una presencia muy marcada de la figura de los traductores, ¿no? de esta antología. Mucha nota de traductor, explicando decisiones tomadas, incluso a veces dialogando con el texto, ¿no? A veces las notas de las traductoras venía a agregar algo que podía estar interesante de linkear, ¿no? Que imagino que también tiene que ver con que es parte de un proyecto. Bueno, en fin, esta cuestión de traducir sobre traducción, ¿cómo lo ves vos? Bueno, es bueno esto que mencionás de la visibilización de que el texto está traducido, que es muy intencional, que se da mucho en esta publicación, en las otras no, porque hay textos sobre antropología, sobre sociología, entonces, pero en este caso sí, yo quería hacerlo explícitamente visible a que este texto fue traducido y que hay una reflexión sobre esa traducción. Por eso me importaba mucho e invitamos con Natalia a que haya notas, a que haya comentarios, a que, digamos, que no invisibilizarnos. Como el proyecto está en el marco de la Facultad de Lenguas, donde formamos traductores y traductoras, también que, por supuesto, están muy presentes, están las biografías, están los nombres mencionados. En este caso no están en la tapa, en otras antologías sí, porque, bueno, son muchas personas, pero entonces decidieron no ponerlo. Y la editora, Angélica Gaido, también quería mencionar, hizo un trabajo muy cuidado, muy respetuoso de todas estas decisiones y todos estos proyectos que le traíamos y que no esperaban, como tantas notas, como reflexiones y comentarios sobre el lenguaje inclusivo que se usaba o no se usaba, tratando de ver si seguíamos lo que hacía cada autor, cada autora. Y a mí nos encanta hablar sobre, recién decíamos, nos encanta hablar sobre traducción y sobre cómo traducir y los desafíos. Y traducir este tipo de textos para mí también es dialogar con las personas que los han escrito, ¿no? Porque es traducir el texto y estar pensando qué aprendo, qué me gusta de este artículo, qué no, en dónde estoy de acuerdo, cómo esto me sirve para pensar algo que quizás no se me había ocurrido. Entonces me parece que es un hermoso diálogo. Estás compartiendo esta palabra de alguien con quien no lee quizá alemán o inglés o neerlandés, pero también estás dialogando vos porque estás todo el tiempo pensando en lo que haces en ese momento, claro, lo que decía Majo también, ¿no? Estoy traduciendo, es una meta traducción, no sé. A mí me parece como sumamente divertido, muy entretenido. Lo que más traduzco es ficción, pero este tipo de reflexiones sobre nuestra tarea me encanta, me parece como... Y también eso, me gusta que estos textos ahora se puedan compartir y que sigan dialogando, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con el texto después. Justamente el artículo que tradujiste vos, de Wolf, no sé, mis pronunciaciones, es interesante porque el título mismo no está no lo traducís porque hay como toda la reflexión es a partir de una palabra que puede tener un significado u otro, ¿no? Entonces, como es esto que vos decís, ¿no? Esta cajita china de ir ¿no? Como ahora al español y te explico lo que pasa en el... Bueno, en fin, es como muy interesante ver, para traductores y traductoras, ver también el ejercicio de pensar todo esto a la misma vez que uno traduce un texto sobre traducción, ¿no? Eso me pareció interesante, las notas para mí fueron como una de las partes más interesantes del libro, más allá de los artículos que están buenísimos. Y ahora volviendo a Leóns,
que sos uno de los autores de este compilado. Mi pregunta era, ¿cómo ves vos la inclusión de tu texto en el marco de esta antología? ¿Cómo sentís que dialoga tu texto con los otros? Bueno, un poco tu experiencia desde ese lugar. A mí me encanta la selección de esa antología. Lo que me parece muy valioso de ese libro, y recomiendo realmente que lo descarguen y lo lean, es que son todos textos que hacen hincapié no en intentar de plantearse qué es una buena traducción desde un punto de vista normativo, ¿no? Que podría ser la pregunta, que es una pregunta obviamente vigente y válida e importante, pero son todos textos que problematizan esa fantasía de normatividad o de poder crear normas válidas que puedan decir, bueno, eso es una buena traducción, ¿no? O sea, poner el enfoque en la nitidez, en lo bueno, sino todo lo contrario, ¿no? Son todos textos que se preguntan por los problemas del traducir, por los huecos. Hay un texto que habla de, ¿no? O sea, de la figura ¿cómo decir? Del puente, pero ¿qué es lo que pasa debajo del puente, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué son eso, ¿no? Los huecos, las aperturas, qué es lo que el público por ahí, en lo general, ignora o no ve cuando lee traducciones o cuando se piensa, ¿no? ¿Cuáles son las metáforas en las cuales hablamos? Hay un artículo hermoso que se pregunta acerca de las metáforas que usamos, porque también al leer todos esos artículos queda claro que no es muy fácil, o casi se podría decir es imposible, definir qué es traducir, ¿no? ¿Qué es la traducción? ¿Qué es lo que hacemos? Como en general es muy difícil decir qué es lo que hacemos cuando hablamos, ¿no? No hay una definición, eso siempre se los digo a mis estudiantes, ¿no? Si tomamos en serio la lingüística, no hay una definición lingüística de lo que es una palabra. Sin embargo, operamos todo el tiempo con palabras, pero o sea, entramos en crisis muy rápidamente, y con la traducción pasa lo mismo. Y eso es lo valioso de esa antología que, o sea, muy felizmente reagrupó artículos que lo piensan desde ángulos y preguntas muy diferentes, esas problemáticas. Por eso te invitamos a vos, Leonza, porque nos gusta hacernos preguntas y no dar respuestas. Mira, me diste el pie perfecto, porque justamente iba a aprovechar esto que estabas diciendo para repreguntarte en tu artículo, que me parece súper interesante y que de hecho se los quiero dar a mis estudiantes. Decís en un momento, nos damos cuenta de que el proceso de traducir no empieza marcando pasos, sino más bien haciendo preguntas, ¿no? Como que discutís todo el tiempo con esto de que haya una forma de llegar a la traducción, ¿no? Y a mí me pasa como docente de traducción que mis alumnos muchas veces están ansiosos esperando que les diga, bueno, ¿qué paso hago? ¿Cómo llego a la traducción correcta? ¿No? Esta idea de lo correcto. Entonces, me parece súper interesante ese punto que me parece que está ahí como en el centro de tu artículo, y no sé si querés desarrollarlo un poco más o contar un poco de dónde viene, quizá de tu propia experiencia como docente. Bueno, el planteo es un poco ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, cada experiencia de traducción es distinta, ¿no? O sea, nunca voy a poder aplicar, o sea, creo que ni siquiera en la traducción técnica. ¿No? O sea, tengo un texto y cada vez esa situación de tener un texto y tener que traducirlo es nueva. ¿Por qué? Por ejemplo, o sea, si fuese un traductor técnico y especializado en la traducción de actas de matrimonio, ¿no? Por ahí del alemán al castellano, bueno, hago todo el alemán de Alemania y de repente me llega un acto de Austria que también está en alemán y lo tengo que traducir. Bueno, pero el alemán austríaco es distinto, el alemán burocrático austríaco es distinto, etcétera, etcétera. Bueno, eso por un lado. Después también me tengo que preguntar, bueno, ¿para qué necesita esa persona esa traducción? ¿Es para presentar frente a las autoridades? ¿Es para, no sé, es para enmarcárselo? ¿No? O sea, ¿cuál es la finalidad del texto? ¿A dónde llega? Si tengo una traducción literaria,
¿no? O sea, sí, podría decir, bueno, yo siempre traduzco, si tengo un poema que rima, si tengo un poema que tiene métrica, siempre la receta es mantener la métrica, mantener la rima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no funciona así, porque también puedo tomar otras decisiones. Entonces me tengo que preguntar, ¿qué hace eso con el texto? ¿Por qué lo traduzco? ¿Para quién lo traduzco? ¿No? Entonces, en mi experiencia es mucho más fructífero armarse un catálogo de preguntas que muchas veces pueden ser similares, eso sí, ¿no? Eso es curioso. No un catálogo de respuestas, pero sí un catálogo de preguntas que me van a ayudar a tomar ciertas decisiones y a ordenar los problemas que voy a tener en el momento de traducir. Por ejemplo, traduzco los sonetos de Shakespeare, ¿no? Bueno, ¿qué significa eso? El hecho de que esos ya están recontratraducidos. ¿Eso me permite más libertad? ¿Tiene sentido traducir, pensar en una traducción perfecta, dado que ya hay enésimas traducciones? ¿O puedo hacer algo completamente loco sin que eso significase una falta de respeto hacia el texto, porque total ya hay, o sea, ya es un texto muy accesible, ¿no? Me puedo permitir, bueno, Flavia mencionó a Montesanti, ¿no? que hizo una traducción de los sonetos de Shakespeare rioplatense, que es maravillosa, que se llama Solo vos sos vos, y hubo gente que se escandalizó por eso. Y yo digo, ¿es necesario escandalizarse por una versión al rioplatense habiendo eso, ¿no? Cientos de versiones al castellano de distintos países hispanohablantes, etcétera? Pero bueno, esas son preguntas que me pueden guiar. Si hago la primera traducción de una obra, sí, por ahí tengo otra responsabilidad, porque soy la primera persona que le va a dar acceso al público lector, a cierto público lector, pero también, ¿qué público lector? ¿No? Un público lector académico, un público lector infantil, un público lector argentino, un público lector, no sé, de Guyana francesa, ¿no? O sea, todo eso va a influir en mis decisiones y entonces, no sé, más preguntas precisas tenga, mejores decisiones precisas voy a poder tomar y en más problemas complicados me voy a poder enredar para divertirme. Todas estas cosas que se pregunta León, yo las tuve que traducir del alemán al español, o sea. Bien, buenísimo. Sí, me parece que lo más interesante es eso, ¿no? Quizá en una época que pide siempre respuestas cerradas, fáciles, y ¿no? Es muy disruptivo esto de decir, bueno, no, la clave está antes, está en preguntarse y cómo llegar. Y me parece, bueno, como decías vos hace un ratito, que todos los textos en esta antología van en la búsqueda de más bien preguntarse, más que dar una respuesta. Y una cuestión que mencionabas vos también hace un ratito, que salta, ¿no? Es la cuestión de las metáforas de traducción, ¿no? Las metáforas que usamos para definir nuestra tarea. El primer texto, sobre todo, que es un poco el que da título a la antología, se pregunta específicamente por las metáforas de traducción. Es muy interesante como el catálogo de metáforas que trae, ¿no? Pero todos un poco van tocando en algún momento metáforas de traducción, ¿no? Metáforas que todos conocemos acá, por ejemplo, fiel versus libre, ¿no? Que te lleva automáticamente a pensar que si no sos fiel, sos traidor, ¿no? Traductor traidor. Bueno, no sé, metáforas como ser traductor es ver el mundo como el auto, ¿no? Siempre como, bueno, intentar definir nuestra tarea de algún modo. Y me preguntaba a medida que leía esto, bueno, el autor del primer texto da como su metáfora favorita, la que a él le parece que un poquito es la que mejor llega a nuestra tarea, pero me preguntaba cuando lo iba leyendo, ustedes que son todos traductores también y traductoras, ¿cómo ven esto de las metáforas, ¿no? De la traducción? O sea, ¿es algo que usar metáforas para definir nuestra tarea ayuda a pensarla mejor, amplía nuestra mirada sobre nuestra tarea o a veces la restringe, ¿no? Como esa es la pregunta que se me planteaba cuando iba leyendo un poco los textos. A mí personalmente me gusta mucho pensar en metáforas, me parece que me sirve mucho para pensar muchas cosas, no solo la traducción, entonces en estos textos y sobre todo el que da nombre a la antología, me gustan las metáforas que plantea, que son conocidas, pero también me gusta lo que hace, que es problematizarlas. No dice, bueno, sí, la traducción es un puente, o el traductor es la barca que cruza de una orilla a la otra. Bueno, él problematiza todas las metáforas que tenemos y eso me parece sumamente interesante porque
una cosa que quería agregar a lo que dice León es que esto de las certezas es lo que hace que nos cerremos en una receta y que creamos que la cosa es así. Entonces ya está, yo ya aprendí a contar con manzanas y voy a contar toda la vida con manzanas. Y en la traducción literaria y en muchas otras traducciones también, esa certeza hace que se nos cierre el universo de posibilidades y por eso creo que lo importante es hacernos siempre preguntas. Yo en investigación también trabajo mucho con preguntar, en clase también, Majo lo sufrió, y después me acompañó como profe adscripta. Creo que siempre hay que preguntarse, ¿no? ¿Esto es así? ¿No podemos verlo de otro lado? Y el arte, la literatura como arte, está todo el tiempo interpelando y preguntándose y mostrando las cosas de otro lado. Entonces, si vamos a hablar sobre la traducción de textos, que son con voces muy singulares, que nos muestran cosas muy particulares, tenemos que preguntarnos cómo hacemos para abordar ese texto, para traducir ese texto, que no nos da certezas justamente. Eso, y creo que el pensar acerca de estas metáforas que a veces son como lugares comunes y que decimos, bueno, ya está, es así la traducción, es lindo, es como decir, ¿por qué usamos esta metáfora del puente? ¿Y cómo podemos usar esta metáfora del puente, que es de otro texto, no del primero? ¿Qué otra cosa nos da esa metáfora del puente? ¿Cómo podemos como echar luz desde otro lado, mirarlo desde abajo, el puente, no como el espacio que recorremos arriba, lo sólido, sino el hueco, ¿no?, que hay debajo? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que no traducimos? ¿Qué es lo que no se puede traducir? ¿No? ¿Y qué pasa con todo lo que está alrededor de las palabras? Bueno, no sé, a mí me parece como muy, muy productivo. No sé si quieren agregar algo o... Sí. Yo también estoy de acuerdo con que las metáforas, lejos de limitar la tarea, nos permiten pensarla desde otros ángulos. Y pienso un poco en el texto de León también, que en un momento habla de que la traducción es una hija del original. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué se lleva esa hija? Y bueno, y como hija también va a caminar sola, va a funcionar sola, va a llegar a otro lugar sola. Y me parece que tal como dice Mica, estas diferentes maneras de pensar la traducción nos permiten posicionarnos en diferentes lugares, hacernos preguntas de diferentes lugares y cuestionar esas propias preguntas también, ¿no? Esas respuestas, como bueno, yo generalmente pienso esto de esta manera, me hago esta pregunta de este lugar, en esta situación concreta, con esta traducción concreta, para esto que concreto hoy, quizás tengo que pensarlo desde otro lugar y quizás me sirve este enfoque de pensar la traducción como tal o cual cosa. Entonces me parece que es muy enriquecedor. Y también creo que es cierto que más allá de si nos gusta o no nos gusta, o sea, yo creo que simplemente no nos queda otra que hablar de la traducción no solo en metáforas, también en alegorías, ¿no? en tropos, ¿no? Porque es algo que carece justamente, o sea, no es una ciencia en el sentido de fórmulas, ¿no? Entonces, y eso me parece maravilloso. O sea, había una persona que escuché así en el pasillo que le preguntaba a Flavia, que había dicho en la charla anterior, había hablado de eso, de la pérdida al traducir. Y había una persona que preguntaba, y bueno, pero si todo es pérdida, si todo es problemático, ¿qué es lo que nos queda? Y bueno, y acá también hablamos mucho, ¿no?, de lo problemático. Pero yo quiero hacer hincapié en que en realidad todo eso es muy maravilloso. Retomando eso de la traducción como una hija, que creo que es Derrida que lo observa, y Derrida tiene, que curiosamente en el catálogo de metáforas de la traducción está ausente el campo sexual y amoroso, sí. Que falta por completo, que también es muy importante. Muchas veces hablamos de la traducción con metáforas o con tropos amorosos, ¿no? La traducción para mí es un vínculo amoroso desde muchos puntos de vista distintos. Y claro, o sea, el dolor puede ser, el amor puede ser doloroso, traumático, problemático, etcétera, etcétera, pero también es sumamente vital y alegre, y la traducción es eso. León también tiene un texto muy lindo sobre eso, pero no lo incluimos en la antología. Sí, tenías mucho trabajo. No, muy interesante eso, ¿no? Porque
esto, me parece que la clave siempre es la pregunta, ¿no? Pero es esto de cuestionar las metáforas también, porque algunas metáforas sí nos han hecho un poco mal en la historia de la traducción, ¿no? Lo del traductor traidor ha sido como una de las metáforas que más nos han... y ha tapado por sobre todo esta parte del goce y de lo que se gana en la traducción también, que muchas... Exactamente, bueno, lo que decía, exactamente, ¿no? Bueno, claro, podríamos decir que hay algo por ese lado, efectivamente. Bien, así que con esa reflexión, no sé si les parece que abramos a preguntas del público, a menos que quieran agregar alguna otra cosa más de alguno de los textos, así damos la oportunidad de que bueno, nos pregunten un poco. Pregunten a ellos. Vamos a ver si podemos usar esto. Gracias. Ay, después paso, ¿no? ¿O no? Lo que comentaban sobre la metáfora del puente, pero poniendo el foco, la mirada en lo que sucede abajo, me hizo acordar a una frase de E.B. White que decía que el cuento está en las fisuras, la historia está en las fisuras, en el pero. Entonces, todo eso que ustedes contaban de lo que sucede al ponerse a traducir, es la maravilla de lo que habla Léonce. Me vino a la mente esa frase de E.B. White. Lo que yo le quería preguntar es, como más concreto y muy prosaico, es cómo decidieron la selección en relación con los derechos de autor y cómo decidieron la circulación del texto, ¿no? Que yo sé que lo descargué, lo tengo de hecho. ¿Cómo fueron esas decisiones? Gracias. Gracias, es verdad, es lindo esto. ¿Qué pasa en lo que no está en la fisura, en lo no dicho? Me encanta. La selección la hice... me llevó mucho tiempo hacer la selección de textos. De hecho, voy a confesar que yo había abandonado un poco el proyecto en un momento porque se me había complicado mucho conseguir las autorizaciones de algunos textos, de muchos que había elegido. Después opté por otros y gracias a Natalia volvimos a trabajar y encontrar una manera. Son textos que me interesaban a mí como traductora, como investigadora. En eso puedo decir que fue un poco caprichoso, pero ven que tiene como una lógica y una unidad, digamos, temática y teórica que me gusta, me cierra. Contacté a las personas que escribieron los textos y a las editoriales. Creo que conocí a casi todas las personas y había trabajado con ellas, a Léonce, por supuesto, hace muchos años, y les conté del proyecto, que el proyecto es de una editorial universitaria que hace publicaciones que no se venden, que son todas de descarga libre y gratuita. Entonces, contando el contexto, pedí que nos cedieran la posibilidad de traducirlo y que circule de ese modo. Y todo el mundo dijo que sí. Aceptaron encantados. Bueno, firmaron un pequeño contrato, que de eso se encargaba la universidad. Es la parte más engorrosa, la de la gestión de los derechos y eso. Y eso al principio me había costado mucho. Pero todo el mundo se entusiasmó mucho. Mucha de la gente que escribe también es docente, es investigadora, sabe cómo funcionan estas cosas. Así que, bueno, les agradecemos mucho la generosidad. Y la circulación del material es siempre, todo lo que publica la Facultad de Lenguas ahora es digital y de descarga libre y gratuita. Antes teníamos algunas cosas que se hacían en papel, pero ahora se opta porque las cosas circulen así más fácilmente, ya que tenemos los medios. ¿Una pregunta? ¿Alguna otra pregunta que haya? ¿Reflexión? Por acá. Así breve. No, para la grabación, está bueno decirlo. Perdón. Sí. Quería consultar por el diseño de la tapa. El diseño de la tapa lo hizo... Sí, bastante. tenemos una diseñadora preferida que es Ivana Misorowski, así que gracias por preguntar. El diseño lo hace y el libro adentro también lo maquetó todo ella. Es una diseñadora muy, muy genial, que queremos mucho, que trabaja para muchas editoriales independientes de Córdoba y del país y del extranjero. Y bueno, eso es una propuesta de ella. Eso está acordado entre ella y Angélica Gaido, que es la directora de la editorial de la facultad. Así que gracias, porque me había olvidado de mencionarla. No sé, digan ustedes. No sé, ¿qué les dice?
No, solo quería agregar que la maquetación está espectacular también, a diferencia de muchos volúmenes académicos, realmente el texto invita a leer, o sea, tiene mucho espacio, o sea, es muy agradable leerlo, eso también para desasustar, ¿no? A veces asusta un poco pensar en un volumen académico sobre traducción, porque uno se imagina la letra chiquita, las notas al pie y todo eso. Eso es todo lo contrario, o sea, la verdad que el diseño está espectacular. El nombre de Ivana está en los créditos, pero sí, es realmente muy buena diseñadora. Estamos muy contentas que esté trabajando con nosotros. ¿Alguna más? ¿Alguna otra pregunta? También mencionar que los textos son muy abordables, o sea, no es necesario tener una formación, quizás algunos acá no tengan una formación en traducción específicamente, son textos muy abordables, más allá de del trauma que le generó a ella pensar lo que iba a traducir, son textos con mucho contenido, pero al mismo tiempo muy amenos de lectura. Eso me parece importante de mencionar. Sí, quizás decir, es una publicación en el marco académico, pero los textos no son monografías académicas, digamos, son la mayoría ensayos sobre la traducción literaria. Entonces es una linda reflexión poética, filosófica muchas veces, y sí, muy amenos de leer, son lindos de leer, da gusto, eso es cierto. No sé si está bien decirlo, pero me lo leí de un tirón en un colectivo volviendo de mi ciudad, así que es muy fácil de leer. Era muy lejos. Igual vive en Tandil, ¿no? Convengamos que... Un par de horas. Bueno, y antes de cerrar, si no hay ninguna otra pregunta, Mica tenía un anuncio para hacer muy bueno para la comunidad de traductores de Argentina, así que aprovechamos este momento. Y antes del anuncio voy a decir, está abierta la invitación a quien quiere participar y traducir textos en nuestras colecciones de versiones de distintas áreas, y que si les interesa traducir de ciencias sociales, humanidades, siempre tenemos proyectos de colecciones que estamos sacando nuevas, nos pueden escribir a la editorial, porque están, bueno, eso es un trabajo muy lindo, muy hermoso, también para quien quiere como empezar a formarse en ese espacio, lo pensamos eso como formación, como divulgación y como, bueno, también una manera de tender redes entre colegas. Así que bueno, esa invitación está. Y la otra es un anuncio muy lindo que estamos muy contentas de poder hacer ahora, que es que la Facultad de Lenguas va a anunciar en estos días, acaba de salir la resolución, un premio a la traducción literaria. Se llama Paula de Roma, el premio. Paula fue una monja que trabajó con San Jerónimo. San Jerónimo no tradujo solo, él se llevó los laureles, pero había muchas mujeres que trabajaron con él, entre ellas Paula de Roma. Y vamos a sacar un premio que lo anunciaremos y lo haremos circular también por las redes de Lati, por supuesto. Va a ser un premio a la traducción édita e inédita del último año. También queremos promover un poco la traducción de algo que no ha sido publicado todavía. Las bases, las vamos a compartir muy pronto, y va a incluir todos los géneros literarios. Cuento, novela, ensayo literario, teatro. Para textos dramáticos pensamos en édito e inédito en sentido de puesto en escena o no. Así que, bueno, las bases... Poesía también, sí, gracias, eso. Y va a haber un correo electrónico al que puedan escribirle, pero bueno, después les compartimos las bases por escrito, pero es premiopauladroma@lenguas.unc.edu.ar, ahí pueden escribir con las consultas, si no, nos escriben a nosotras y les pasamos los datos, están invitadísimes. El premio, la fecha de la convocatoria abre cuando se anuncie, que es hoy o mañana, porque estaba saliendo la resolución, me autorizaron a comentarlo ya, y el 31 de julio cierra la convocatoria, y el premio se va a anunciar cerca de San Jerónimo, septiembre, fines de septiembre, principios de octubre, según cuántas traducciones recibamos. Así que bueno, invitadísimes, participen y hagan correr la voz.